Bienvenidos todos y todas una ocasión más a su podcast Faro Teológico. Hoy en el episodio número 36. Les saluda su servidor Rodrigo Valdés y les damos la bienvenida a la cabina de radio ULS. En esta ocasión tenemos la compañía del decano de la Facultad de Teología y Humanidades, el maestro Roque Regalado, y del coordinador de la licenciatura en Teología de la Universidad Luterana Salvadoreña, el licenciado Omar Cuadrón. Bienvenidos. Bueno, bienvenidos todos a este podcast donde nos reunimos siempre a discutir temas teológicos y donde de una u otra manera la experiencia de analizar académicamente la realidad del país desde la fe trata de iluminar, por eso el nombre de Faro Teológico, ¿verdad? Tratamos de iluminar a las comunidades de fe para seguir adelante en su testimonio de cada día. Bueno, igualmente un saludo cordial a todos los que nos escuchan, a los estudiantes, a los docentes también que están pendientes. En fin, a todos los que están pendientes de Faro Teológico, siempre es un tiempo especial de reflexión, de meditación. Como ya decía el decano, desde una perspectiva académica, leemos desde la fe también, ¿verdad? Vemos las realidades que nos toca vivir en nuestro país, en nuestros contextos, ¿verdad? Así que reciban un cordial saludo y esperamos que este podcast pues sea de gran provecho. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante. Acabamos de finalizar el mes de marzo. Estamos comenzando este mes de abril y durante el mes de marzo la carrera de teología estuvo reflexionando sobre la figura histórica de Monseñor Óscar Ranulfo Romero, una voz profética que resonó a favor de la justicia, de los derechos humanos, que dedicó su vida a la defensa de los más vulnerables, que denunció la violencia, las injusticias en un tiempo donde había una profunda crisis en El Salvador. Y por lo tanto, ese mensaje que Monseñor Romero compartió en el periodo donde le tocó vivir, ese compromiso que él tenía con la dignidad humana, se ha convertido en un símbolo hoy en día, un símbolo de resistencia, un símbolo de fe, y que a pesar que fue asesinado el 24 de marzo de 1980, su legado sigue trascendiendo. Ha trascendido generaciones, ha trascendido fronteras, de tal manera que después de tantos años ya de su martirio sigue siendo reconocido no solamente a nivel nacional, sino que también a nivel internacional. Ha creado un impacto global después de su asesinato. Su figura está siendo homenajeada y realmente en la medida que va pasando el tiempo se va aumentando, digamos, ese homenaje, ¿verdad? Uno puede ver cómo se va manifestando en diferentes áreas, en diferentes gamas de la vida, de actividades como literarias, académicas, artísticas, pictóricas, murales, escultóricas, musicales, en fin, se puede decir de que el homenaje póstumo a Monseñor Romero a través del tiempo, a través de los años ha venido incrementándose. Y yo quisiera, antes de dar paso al tema precisamente y a la reflexión, hacer mención con algunos reconocimientos que él ha tenido, no durante su vida, porque durante su vida él tuvo muchos reconocimientos. Quizás voy a destacar esos reconocimientos que tuvo posteriormente a su asesinato. En el 79, antes de ser asesinado, él fue nominado al Premio Nobel de la Paz. No se le otorgó, pero sin embargo ya de hecho que haya sido nominado ya es un reconocimiento. El 9 de marzo, apenas unas semanas antes de su asesinato, le fue otorgado el Premio de la Paz por la acción ecuménica en Suecia. Recibió este reconocimiento de la Basílica Sagrado Corazón de Jesús también, y en fin, otras, ¿verdad? Ya el 24 de marzo fue asesinado. Quiero destacar algunos elementos bien interesantes. Por ejemplo, en 1998 se le erigió un monumento en la abadía de Westminster, en Londres, en Inglaterra, donde ese organismo religioso seleccionaron 10 mártires connotados del siglo XX, y dentro de esos 10 mártires estaba Monseñor Romero. Está al lado de figuras como Bonhoeffer, que también es una figura representativa de la fe, Martin Luther King también, ¿verdad? Y en fin, otras tantas figuras. En 1990 se le dio un título, más que todo un reconocimiento popular y eclesial, quien se le llamó San Romero de América, ¿verdad? Por ese compromiso con los pobres, por su testimonio profético. Y quiero destacar también, en el año 2010 tuvo un reconocimiento de la ONU
la Organización de Naciones Unidas declaró el 24 de marzo, escúchese bien, como el Día Internacional del Derecho a la Verdad, precisamente por esa valentía que él tuvo de revelar aquellas acciones que iban contra la dignidad y el derecho humano, ¿verdad? Entonces, este reconocimiento pues todavía está vigente y creo que es un elemento que también debe de resaltarse. En 2015, el secretario de la ONU, Ban Ki-moon, durante su visita en El Salvador, también rindió un tributo a Monseñor Romero por ser activo promotor de los derechos humanos. Y ya lo mencionamos en diferentes espacios. En 2018 pues fue canonizado por el Papa Francisco, fue declarado santo para la Iglesia Católica, como un mártir que estuvo en la defensa de la fe, pero también de la injusticia. Y así podríamos ir mencionando. Yo me he sorprendido, quiero comentarles que me he sorprendido porque me di a investigar todos esos reconocimientos y realmente si nos pusiéramos a enumerarlos y a pensarlos y a contextualizarlos, solo eso sería un podcast, ¿verdad? Entonces, pero quiero resaltar esto antes de dar el espacio. Al final de todo esto, más allá de los títulos, más allá de los reconocimientos, lo que más resuena fuerza es la imagen de un pastor que caminó con su pueblo, que sintió su dolor, que alzó la voz contra la injusticia, un hombre que tenía una fe profunda y cuya entrega y amor por los necesitados se evidenció. Por lo tanto, creo que su legado en la historia sigue vigente, sigue siendo inspiración viva para construir un reino de Dios sobre la tierra. En esencia, Romero fue eso, un pastor que nos invita a seguir su ejemplo con valentía y con compasión. Entonces, quisiéramos pues dar el espacio para que pudiéramos reflexionar con respecto a la vida de Monseñor Romero, su eclesialidad y su ministerio pastoral. Muy bien. Es admirable, como lo decía usted, licenciado, cómo la figura de Monseñor Romero impactó no solo desde el punto de vista religioso, ¿verdad?, sino que desde el punto de vista social, ¿verdad?, en el sentido de que se toma la tarea de ser defensor de los derechos humanos, inspirado primero en el Evangelio. Yo creo que esto es bien importante, porque la mayoría de gente que, por ejemplo, las Naciones Unidas reconoce, como se le ha hecho a él, lo hace con gente que se inspira por valores sociales, valores políticos, pero no por valores religiosos. Y esta es la perspectiva importante de recalcar de Monseñor Romero, que asumió los valores del Evangelio y al asumirlos los encarna en una realidad. Y al encarnarlos en una realidad se vuelve verdadero discípulo de Jesús y empieza a caminar de acuerdo a la experiencia del reino de Dios. A esa experiencia es lo que los católicos llamamos la santidad, ¿verdad? La canonización de alguien es reconocer que esa persona se dejó inspirar por el Evangelio, se dejó llevar por el Espíritu Santo y su voluntad llegó a ser tan unida al misterio de Dios que manifestó la santidad de Dios en su vida. O sea que celebrar a los santos dentro de la Iglesia Católica, celebrar a estas personas que denominamos santos, no es otra cosa que celebrar la santidad de Dios en las personas que de una u otra manera logran esta experiencia de encarnar el Evangelio. Y es bien interesante que al nombrar este reconocimiento de la Iglesia, ¿verdad?, después de que muchas otras iglesias, este es lo otro interesante y que usted lo resaltaba, quienes primero reconocen el trabajo de Óscar Romero son las iglesias históricas, son las iglesias evangélicas, y no es tanto la institución, la Iglesia Católica. Bueno, el pueblo católico en sí lo reconoce también, pero la institución tiene que esperar un buen tiempo para reconocer esto que era evidente para otras personas con la fe en el Señor Jesús, ¿verdad?, que lograban ver en él a alguien que estaba haciendo un trabajo evangelizador, llamémoslo así. Entonces, cuando la Iglesia reconoce y lo canoniza, el Papa Francisco da algunos lineamientos. Fíjense que cuando fue el día de la canonización, el Papa Francisco mandó una carta al señor arzobispo y a la conferencia episcopal
para que se leyera en la Eucaristía de beatificación. Y yo quiero resaltar un trozo que da la pauta para saber que la experiencia de Monseñor Romero va mucho más allá de la institucionalidad católica, va mucho más allá de la comunidad católica y puede inspirar, como usted lo decía, a muchas otras personas. Dice la carta: quien tenga a Monseñor Romero como amigo en la fe, quienes lo invoquen como protector e intercesor, quienes admiren su figura, encuentren en él fuerza y ánimo para construir el reino de Dios, para comprometerse por el orden social más equitativo, más digno. Hace el señalamiento de 3 actitudes ante Monseñor Romero. El primero, que sea amigo de la fe, o sea, que no sea católico, pero que comparta la fe de Monseñor Romero. El segundo, que lo invoque como protector intercesor, un católico, ¿verdad? Que tiene esta experiencia de invocar a los santos para ser protector, intercesor, y quienes lo admiren en su figura, que no sea creyente. Hay un dato, profesor, que quisiera pues detenerme y pues disculpe que lo detenga. Es el tema de la capacidad que tienen algunas iglesias de reconocer figuras que no son de su propia iglesia, ¿verdad? Porque hablábamos fuera de micrófonos en alguna oportunidad que hay comunidades de iglesia católica que reconocen, por ejemplo, la figura de Martin Luther King, que fue un evangélico bautista, ¿verdad? Sin embargo, a veces dentro de la misma iglesia a veces no hay ese reconocimiento. Jesús dijo que nadie es profeta en su propia tierra, ¿verdad? Pero creo que esa habilidad, esa capacidad de poder reconocer la gracia de Dios en otras figuras, en otros espacios, es una capacidad que debemos de despertar nosotros, y yo creo que desde la fe nosotros debemos hacer esos esfuerzos para que la gracia de Dios puede estar en cualquier lado, incluso donde nuestra denominación no está presente, ¿verdad? Sí, esta es una idea eclesial bien interesante lo que usted plantea. En eclesiología se dice que el reino va más allá de la comunidad como tal. Y uno de los textos del Evangelio, cuando los apóstoles van donde Jesús y le dicen: mira, aquel en tu nombre está echando demonios y no es de los nuestros. Jesús mismo le dice: no, si lo hace en mi nombre, nadie lo va a hacer en contra mí, entonces déjenlo. Yo creo que esa experiencia de descubrir la acción de Dios fuera de nuestra comunidad eclesial, creo que tenemos que madurar mucho en ello, ¿verdad? Tanto católicos como evangélicos, iglesias históricas, creo que tenemos que madurar mucho en ello. Y interesante que precisamente a eso nos invita la figura de Monseñor Romero, incluso en aquellos que no son de ninguna comunidad eclesial, pero que por convicciones de fe van buscando la justicia, van buscando ser voz de los que no pueden hablar, defender a aquellos que están siendo vulnerados. Allí también hay acción de Dios, ¿verdad? Entonces creo que esto es bien importante resaltarlo. Ahora, ¿para qué nos lo canonizaron? Es la pregunta, y allí mismo nos da respuesta. Primero dice, para encontrar fuerzas y ánimo para construir el reino de Dios. Se sabe pues que el Papa está muy encarnado en esto, que la realidad social ahora es más difícil construir el reino. Hay mucha más degradación social, hay mucha más corrupción en las instituciones, hay mucha más fuerza del mal, digámoslo así, en cuanto que la violencia se está haciendo una manera de gobernar, una manera de regir, una manera de dominar. Entonces las luchas por el reino van a ser más difíciles. Y en la figura de Romero podemos encontrar esa fuerza y ese ánimo, y para comprometerse en un orden social más equitativo y más digno. Entonces, esta experiencia de la canonización tiene esta perspectiva, ¿verdad?, de un evangelio que no solo sea de espiritualidad personal, sino que también sea de espiritualidad social, en el sentido de que la misma comunidad eclesial se plantee y diga: bueno, hay una realidad de pecado a nivel social, y también eso el Señor nos pide que lo cambiemos, ¿verdad? Esto nos cambia la perspectiva de lo que es la evangelización, ¿verdad? Porque evangelizar, o la misión, la gran comisión, como la llaman en algunas denominaciones, esa gran comisión o esa evangelización, como lo llamamos en el catolicismo, tiene que pasar de una perspectiva privada, personal, a una perspectiva más comunitaria y más social en este sentido.
¿verdad? Yo creo que ahí han hecho grandes aportes. Por ejemplo, hay tendencias teológicas latinoamericanas del área del evangelicalismo. Por ejemplo, la misión integral. Tal vez ustedes han escuchado acerca del tema de la misión integral, donde ya se integra el tema de la evangelización en contextos reales, ¿verdad? Donde no solamente se habla de una realidad del cielo o de una salvación del alma, sino que una salvación más integral, ¿verdad? Más contextualizada. Y ese, digamos que, aunque la misión integral todavía tiene mucho que desarrollarse sistemáticamente, sin embargo ya son pasos que uno puede ir dando. Entender que la evangelización es más que solamente salvar el alma, sino que esa alma está encarnada, tiene cuerpo, no es el alma que anda ahí caminando, ¿verdad? Sino que es una persona integral. Por lo tanto, pues la evangelización tiene que ver también con acciones concretas dentro de los contextos donde la gente vive, ¿verdad? Entonces yo creo que hay aportes que pueden irse retomando dentro del área evangelical que pueden ser reflexionadas, como el tema que le comento, ¿verdad? Sí, profundizarse en ese sentido. Partiendo de la experiencia misma de las primeras comunidades, ¿verdad? Y la teología de Pablo, por ejemplo, nos plantea de la vida plena en Cristo, que en un principio se fue interpretado como una vida plena en cuanto espiritual, pero hablemos de Pablo que está viendo unas comunidades donde esclavos y dueños se sientan a la misma mesa, donde gente del imperio que trabaja con la gobernatura romana y también gente del pueblo judío se juntan en una misma mesa, y desde esa perspectiva se da dando una experiencia de cambio del trato de los unos con los otros y de las equidades sociales. De allí parte Pablo diciendo, no, es que esta es una vida plena en Cristo, ¿verdad? Y tenemos que alcanzar la estatura de Cristo, en el sentido de un desarrollo pleno, no solo en cuanto espiritual y de comunión con Dios, sino de comunión con mis hermanos y de comunión con la creación, que es lo que comúnmente llamamos reino, ¿verdad? Entonces, esta experiencia es muy interesante. De hecho, Jesús plantea, los evangelistas plantean en boca de Jesús, él describe su ministerio evangelizador, y lo hace, Lucas lo coloca justo cuando va a iniciar su ministerio, y va a dar algunas perspectivas. Y él habla en Lucas, en el capítulo 4, versículos del 18 al 19, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado para proclamar la liberación de los cautivos y la vista a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Entonces, las perspectivas que Jesús pone en su ministerio, en su mesianismo, no son las que la gente esperaba, y de hecho hay un rechazo total a este planteamiento de Jesús, ¿verdad? Que tanto así es la confrontación que al final lo quieren despeñar, ¿verdad? Lo quieren tirar, ¿verdad? Y él, pues, con toda su autoridad pasa en medio de ellos y se aleja. La misión evangelizadora, o esa misión que Jesús plantea, va en la perspectiva de el evangelio fructifica cuando hay liberación del sufrimiento, de la vulneración, cuando el ser humano se va liberando de estas cosas, cuando las sociedades o incluso las estructuras eclesiales dejan de ser opresoras y comienzan a ser sanadoras, empiezan a ser liberadoras, empiezan a ser humanistas, en el sentido de que desarrollan al ser humano en su integridad desde la experiencia del evangelio, entonces es una evangelización como tal, ¿verdad? Y Jesús en este sentido liga la evangelización al Espíritu Santo. Lo primero que Jesús dice, se me ha ungido, pero ¿para qué se me ha ungido? Para esto, para servir a los pobres, para liberar, para dar, y es bien interesante que los verbos que él pone, ¿verdad?, son verbos que pueden ser interpretados socialmente. Por ejemplo, anunciar la buena nueva a los pobres, que no solo son pobres económicos, ¿verdad? Hay gente que moralmente es pobre, hay gente que culturalmente es pobre, ¿verdad? Hay gente que en dignidad ha sido empobrecida también, ¿verdad? Habla también de liberar a los cautivos. La cautividad no solo es cuestión de opresión, es también hay cautividad psicológica. Por ejemplo, una cautividad psicológica son todas aquellas vulneraciones que se le hacen en el caso de la mujer, por ejemplo, ¿verdad? En un sistema patriarcal, ¿verdad? Hay toda una experiencia de sumisión,
¿verdad? Entonces, liberar de la sumisión, de la dominación, el mundo tan adultocentrista que tenemos, que someten demasiado a los niños. Cuando los mandamos a trabajar, cuando les quitamos su derecho a hablar porque son niños, cuando les quitan todas estas cosas, de esas cautividades está hablando Jesús, que son cautividades que a nivel colectivo se vuelven pecado social. Y habla de también dar la vista a los ciegos, que dar la vista a los ciegos en este sentido es dar una nueva visión, ¿verdad? Una nueva visión antropológica, una nueva visión social, una nueva visión política, incluso una nueva visión religiosa incluso, ¿verdad? Porque lo que Jesús siempre le reclamaba a los judíos es que ustedes dicen que ven, pero realmente no ven, ¿verdad? O sea, el peor pecado es que creen que ven, pero no ven y no dejan que los haga ver la luz, ¿verdad? Entonces, todas estas experiencias son experiencias que Jesús mismo va a lo largo del Evangelio, va a ir realizando, ¿verdad? De diferentes maneras. Este modelo de evangelización lo retoma el Papa Francisco en su carta, en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Un papa, cuando es elegido, su primera escrito es como el plan que va a seguir, ¿verdad? Se le llama carta programática. Y en esa carta programática para el Papa Francisco de la Evangelii Gaudium, que por cierto es el único papa que he visto que la ha seguido a cabalidad, ¿no? He sido muy milimétrico en eso, ¿verdad? Con la cuestión del diálogo con las otras religiones, con la cuestión del diálogo con las iglesias no católicas, con la cuestión del diálogo con el mundo, con la ciencia, con la cuestión de la encarnación del Evangelio en las realidades. Todas estas cosas las ha seguido milimétricamente. Entonces, allí habla sobre qué es una comunidad evangelizadora, ¿verdad? Y quisiera leerles el texto para que tengamos una idea. Y esto lo voy a unir luego después, porque a Monseñor Romero precisamente le dio el título de evangelizador. Ya vamos a ver eso. Dice la carta, la exhortación apostólica, dice: el Señor se involucra e involucra a los suyos, poniéndose de rodillas ante los demás para lavarles los pies. Pero luego dice a los discípulos: serán felices si hacen esto. La comunidad evangelizadora se mete con obras y gestos en la vida cotidiana de los demás. Achica distancia, se abaja hasta la humillación si es necesario, y asume la vida humana, tocando la carne sufriente de Cristo en el pueblo. Los evangelizadores tienen así olor a oveja y están escuchando su voz. Luego, la comunidad evangelizadora se dispone a acompañar a la humanidad en todos sus procesos, por más duros y prolongados que sean. Sabe de esperas largas y de aguantes apostólicos. La comunidad evangelizadora siempre está atenta a los frutos, porque el Señor la quiere fecunda. Cuida el trigo y no pierde la paz por la cizaña. El evangelizador encuentra la manera de que la palabra se encarne en una situación concreta y dé frutos de vida nueva, aunque en apariencia sean imperfectos o inacabados. El discípulo sabe dar la vida entera y jugársela hasta el martirio como testimonio de Jesucristo. Pero su sueño no es llenarse de enemigos, sino que la palabra sea acogida y manifieste su potencia liberadora y renovadora. Esto es evangelización para el Papa Francisco, o al menos lo que él propone. Y si nosotros sacamos las características que pone aquí el Papa, nos vamos a dar cuenta que son características que Monseñor Romero realizó junto con su comunidad eclesial. Por ejemplo, Monseñor Romero se mete con la gente en gestos y obras en la vida cotidiana: las visitas pastorales, su vida en el hospitalito con los enfermos de cáncer, las cartas que respondía todos los días a la gente. Se abajó, le dio un nuevo sentido a la figura del obispo. Toca la carne sufriente de Cristo en el pueblo. Tercero, escuchó la voz de sus ovejas, los religiosos, los sacerdotes, las madres de los desaparecidos que llegaban, ¿verdad? Gente torturada que él escuchaba.
Cuarto, acompañó al pueblo en los procesos de cambio social y políticos, de cambios familiares y religiosos. Encontró la manera de encarnar la palabra en una realidad concreta a través de las homilías. Supo entregar su vida como testimonio de Jesucristo hasta el martirio. Y su intención fue que la palabra fuera acogida entre los ricos y los pobres, no tanto tener enemigos, haciendo que liberara a la sociedad de las idolatrías. Entonces, uniendo estas dos cosas y sabiendo que el título que se le da en la carta de canonización es de evangelizador, este es el modelo que se nos propone, y esto es lo que deberíamos de retomar en las comunidades de fe si realmente sentimos una admiración y una inspiración por Óscar Romero. Quizás como para ir como sistematizando lo que nos ha dicho maestro, entendemos de que Romero veía su eclesialidad, en primer lugar, en una iglesia que encarna la realidad social, ¿verdad? Donde está, ¿verdad? No ve la institución como aislada de esa realidad, sino que va y donde está la necesidad, donde está el vulnerable, ahí está, ¿verdad? Y lo segundo, que pues también lo mencionó ahí, es con el tema de que él estaba acorde con el tema del Vaticano II, donde siempre iba bajo esa misma línea, donde iba como en sus homilías, como usted mencionaba, en su práctica, en alguna medida reconociendo el compromiso por la justicia y por las personas que la necesitan, ¿verdad? Entonces podríamos ya como sacar dos elementos. El primer elemento es una iglesia encarnada en la realidad, y el segundo elemento, pues una herencia, digamos, del Vaticano II, una aplicación a esa eclesialidad que se propone. Sí, la verdad que él se inspiró mucho en Vaticano II y principalmente en los documentos conclusivos de Medellín y de Puebla, que fue como el proceso de recepción del Concilio Vaticano II en América Latina, ¿verdad? Estos dos documentos fueron inspiradores para él. De hecho, él participó de las dos asambleas de las conferencias episcopales y generó ese modelo. Bueno, ya se venía generando, como señor Luis Chávez y González, se venía generando este modelo eclesial. Pero lo que también es importante resaltar es que no solo la Iglesia Católica asumió este modelo, ¿verdad?, sino que las iglesias históricas han bebido mucho también del Concilio Vaticano, del planteamiento del Concilio Vaticano II, y también las iglesias evangélicas han bebido también de este planteamiento teológico eclesial, ¿verdad? Principalmente con el nacimiento de la teología de la liberación, que después se le llamó teología latinoamericana. Ha sido de mucho fruto para comprender la eclesiología para América Latina, que no va a ser la misma en Europa, que no va a ser la misma en África, sino para nuestro contexto. Por supuesto, por eso que decíamos de que desde el momento que se encarna la iglesia en las realidades contextuales de sus comunidades va a ser diferente, o sea, la manera de entender el evangelio. Y ese es lo maravilloso del tema del evangelio, que Jesús encarnó su mensaje en esa realidad. Entonces la iglesia debe tener esa habilidad para entender, para leer, y se requiere cierta habilidad profética, porque hablando de otro aspecto que aún no lo ha tocado y pues creo que lo va a tocar, es también entenderse que la iglesia es profética, que ante las realidades que se leen, pues tiene que denunciarlas, ¿verdad? Tiene que poner en evidencia las situaciones, ¿verdad? Entonces los profetas tenían esa habilidad de poder tener una lectura de esas circunstancias, ¿verdad? Y de acuerdo a esa lectura poder dar una voz de esperanza, dar una voz pero también una voz dura para aquellos que de alguna manera, como usted lo mencionaba, la institución, pues la que está ligada al poder, en alguna medida, pues oprime a las personas que son más vulnerables, ¿verdad? Sí, recordemos que los profetas son una respuesta de Dios ante las situaciones de las instituciones que aparentemente representaban a Dios en Israel. Primero los jueces, el sistema judicial de jueces falla, pide el pueblo un rey, ¿verdad? Y bueno, y el sistema sacerdotal también, ¿verdad? Hay una comprensión de esto. Y luego el sistema regio, se hace un rey que va a gobernar en nombre de Dios. Pero estos sistemas religiosos tienden a fallar por ser humanos, aunque Dios los inspira, son humanos, ¿verdad? Y la respuesta de Dios ante esta situación en el pueblo es levantar de en medio del pueblo gente que tiene experiencia de Dios y que trata de decir a quienes dirigen estas instituciones
que están fuera de la voluntad de Dios y que tienen que regresar a esa voluntad, ¿verdad? El profetismo va en ese sentido de no tanto de agarrar pleito con las instituciones, sino de hacerle ver a las instituciones que han sido construidas precisamente para una finalidad y que cuando abandonan esa finalidad tienen que es voluntad de Dios que regresen a esa finalidad. Bueno, eso Dios lo sigue haciendo y lo ha hecho a lo largo de la historia, ¿verdad? De la iglesia, de la historia de la humanidad. El profetismo de Romero va en ese sentido, ¿verdad? Todo el mundo cree que Romero era enemigo de la oligarquía. No, él tenía buenos amigos en la oligarquía, tenía muy buenos amigos, pero él mismo le dice en las homilías, cuando los amigos se empiezan a distanciar porque él empieza a hablar de estas situaciones, él mismo les dice en las homilías, no es que la iglesia quiera tener enemigos, nosotros los amamos, dice, y queremos que dejen de idolatrar el dinero para que sean felices con nosotros, para que se salven. Entonces la experiencia profética de la iglesia no es que agarremos pleito porque queremos agarrar pleito o utilizar incluso la violencia. En muchos casos he visto este tipo de cosas que en nombre de Dios, ¿verdad? Con violencia se trata de profetizar y para que las instituciones cambien. No es con violencia tampoco, ¿verdad? El profeta transmite un mensaje de Dios, ¿verdad? En la realidad que le toca vivir. Y en ese sentido, ¿cómo la iglesia hoy en día, ¿verdad? En nuestros contextos, porque siempre la teología es contextual en el sentido de que se aplica esa realidad. ¿Cómo podemos ser una voz profética sin caer en eso que nos encierren de ser opositores o contrarios? O sea, ¿cómo podemos hacer desde la perspectiva de Romero? Aunque a lo mejor no se puede, ¿verdad? Porque Romero nunca... Tenía gente que le amaba, gente que le odiaba, ¿verdad? Pero creo que ese elemento es bien interesante, ¿verdad? Sí. Yo creo que aquí hay una cosa bien interesante. Si Romero logró tener un profetismo es porque caminó con la gente, ¿verdad? Conoció a la gente, la acompañó, la caminó con ella, y ese concientizar a la gente, ese escucharlos, ese es hacerles ver que están en una situación de empobrecimiento, de opresión, de dominación, y que Dios no quiere eso y que tenemos que empezar a cambiar nuestra realidad. Esa experiencia de camino es la que realmente hace al profeta, ¿verdad? Porque de repente ponerte en las redes realmente eso al final yo considero que eso no tiene ningún impacto como tal, porque las redes son tan líquidas, como dice Bauman, ¿verdad? Estamos en una civilización líquida que todo pasa rápido, todo va rápido, y entonces no, ¿verdad? Yo más bien creo que es haciendo trabajo de campo con la gente. Por eso habla el Papa Francisco de que el evangelizador sabe acompañar esas luchas por muy largas que sean, ¿verdad? Por ejemplo, decimos nosotros, bueno, la minería, etcétera, etcétera. Sí, hay que entrarle a la minería, y qué bueno que la institución recogió firmas y toda la cosa, ¿verdad? Pero no nos quedemos solo con eso. Sigamos acompañando al pueblo ahí donde están los pueblos que están cercanos a los lugares que van a ser explotados. Hay que seguir concientizando, hay que buscar dialogar con las alcaldías de ese lugar para que las alcaldías de una u otra manera tomen conciencia también. Es decir, es todo un trabajo, todo un camino, ¿verdad? El mejor profetismo es con las acciones. A mí por eso me gusta mucho de todos los profetas en lo personal Jeremías, porque Jeremías no se echa tanto discurso. Jeremías solo oye que Dios le dice: vete al río, haz esto, haz aquello, y cuando te miren hacer eso los judíos, entonces tú hablas en nombre mío. O sea, primero Jeremías hace signos, y entonces cuando ya le preguntan, bueno, ¿qué nos quieres decir con esto? El Señor dice esto, esto y esto. Yo creo que el profetismo, y ese fue el profetismo de Romero, ¿no? Él empezó, su homilía no es que, ¿cómo les diría? No es que la homilía de Romero ya estaba intencionada para eso. Simple y sencillamente la homilía era parte de la misa. Era algo normal, ¿verdad? Y su deseo de encarnar el evangelio hacía que esas homilías fueran hablándole a la conciencia de la gente. Pero es que una homilía se decía en todos los domingos y en todas las misas y en todas las iglesias. ¿Qué era lo que hacía especial la homilía de Romero? Precisamente que eso tan ordinario lo hacía extraordinario, por amor al pueblo, por amor a Dios, por su compromiso en el evangelio, por su compromiso episcopal. Entonces, esta es la experiencia profética. Y quizás un otro elemento es entender cómo lo ve, de que también ve la iglesia Romero como una comunidad de mártires, en el sentido de que sabía de que
se debe estar dispuesto por causa del Evangelio, por causa de la praxis de Jesús, ¿verdad? ¿Será que también Romero entendía la iglesia así como una comunidad de mártires? Sí, de hecho hablar de Romero es hablar de un modelo eclesial que se venía construyendo. Quien lo empezó a construir fue Monseñor Luis Chávez y González, ¿verdad? Y luego Romero toma ya una comunidad muy madura, él entendía que cada quien ha hecho su opción, ¿verdad? Y sabía que dentro de esa comunidad habían unos que no le iban a seguir, otros que sí le iban a seguir. De hecho, él inicia su camino episcopal con el asesinato de Rutilio Grande, ¿verdad? Él ya venía consciente de toda la realidad de Santiago de María, donde se topa con la pobreza de los colonos, ¿verdad? Y desde esa experiencia él retoma el arzobispado y empieza a ver que el sistema empieza a matar a esos sacerdotes que estaban comprometidos. Monseñor Urioste cuenta, bueno, que en paz descanse, que hubo un momento en que reunió al Consejo Presbiteral y estaba tentado a ya no seguir, porque estaban matando a sus sacerdotes y el Consejo en pleno le dice: Monseñor, si es que aquí todos hemos hecho la opción, pues. Si usted no se sienta culpable de que nos estén matando, usted siga adelante, ¿verdad? Todos estamos dispuestos a dar la vida por el reino y la estamos dando por el Señor. Entonces eso le da el impulso a él de continuar todavía con mayor certeza, ¿verdad?, el camino, sabiendo que estaba en una situación tan crítica, porque los últimos 3 años de la década de los 70 fueron las más críticas, fueron la preguerra, y fue una situación donde el Estado había sistematizado e institucionalizado la violencia como respuesta a cualquier desacato. Es bastante interesante lo que nos cuentan, maestros, porque yo veo cierta similitud entre las condiciones en las cuales se desarrollan las actividades y los movimientos de Romero con las actividades y los movimientos de Jesús en su tiempo. Yo creo que Romero fue fiel seguidor de Jesús. ¿Por qué? Jesús en su tiempo, por lo menos de los que he escuchado yo, tenía enfrente un contexto institucional, una institución, un gobierno que de una u otra manera mantenía al pueblo bajo cierta presión. Entonces, este Jesús en aquel tiempo, en aquellas condiciones, generó una acción. Entonces, de esta manera, Jesús va a contracorriente. Ahora, cada cierto tiempo hemos ido viendo de que han habido este tipo de instituciones, este tipo de gobiernos, de gobernanzas que han generado esa presión en la población, y de que siempre ha salido un profeta o una persona para liberar a este pueblo y que se ha mantenido en su decisión hasta a veces las últimas consecuencias. Es el caso de Romero. Monseñor Romero, de una u otra manera, siguió los pasos de Jesús, y así como Jesús creó una comunidad después de su martirio, así también Monseñor Romero creó una comunidad después de su martirio, y es esa comunidad la que aprende no solo de Monseñor Romero, sino que aprende de Jesús. Sí, recordemos que cuando hablamos de la situación de Jesús en su momento, estamos hablando de un contexto de institucionalidades, ¿verdad?, religiosas, instituciones religiosas. De hecho, en la narración de la pasión va en confrontación de Jesús ante las institucionalidades. Primero es Jesús ante el Sanedrín, que es el grupo de quienes dirigen toda la institución religiosa de su época. Luego después va ante Pilato, que es quien rige toda la institucionalidad romana, en esa época política, y luego va ante Herodes, que es toda la institucionalidad político-religiosa de Israel, ¿verdad? Entonces es Jesús ante esas institucionalidades, y al final termina siendo expulsado de estas 3 institucionalidades y termina crucificado. Cuando Él nos dijo que queríamos ser discípulos suyos, nos lo dijo bien claro: si quieren ser mis discípulos, niéguense ustedes, tomen su cruz
y síganme, que es una interpretación ya de las primeras comunidades ante ese acontecimiento pascual. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir? ¿O qué es lo que Jesús hace? Él no derrocó ni cambió al Imperio Romano. Él tampoco cambió el Sanedrín. El Sanedrín siguió gobernando. Tampoco derrocó a Herodes. O sea, simple y sencillamente él quiso ser, ante esa institucionalidad y ante el pueblo, testigo del Dios verdadero, y hacer ver como testigo por eso en Juan, me encanta el Evangelio de Juan, que ya han dicho que es el Evangelio del místico, pero yo más bien creo que es el Evangelio del mártir, el que da testimonio ante estas estructuras del mundo que dicen que en nombre de sus dioses gobiernan, dar testimonio del verdadero Dios. Y el verdadero Dios ante el Sanedrín, bueno, el verdadero Dios es Padre, yo soy su hijo y todos somos hijos, todos somos, ¿verdad?, parte de la experiencia. No necesitamos toda estructura para que Dios, ¿verdad?, no hay que marginar a la gente, la santidad es para todo, etcétera. Ante la política bueno, hay estructuras políticas, pero que tienen que estar en función de una humanización, de una liberación, de un desarrollo humano, etcétera, y las otras institucionalidades que dicen que sirven a Dios, pero que en realidad se están sirviendo a sí mismas, en el caso de Herodes, ¿verdad? Entonces, el planteamiento de las comunidades cristianas en medio de ese contexto tan difícil es también pararse ante esas institucionalidades y decir: nosotros somos testigos del verdadero Dios y hemos sido creados precisamente para esto. Profesor, esa parte me gustaba mucho que decían, Jesús no cambió la institución romana, no cambió el Sanedrín, pero sí es interesante entender de que también sí cambió a sus discípulos. Exacto. Es decir, impactó en la comunidad de los pobres, impactó en la comunidad de la gente, y ese fue como la bola de nieve que fue convirtiendo más grande, como decía la figura de él, ¿verdad?, de aquel grano de mostaza que se convierte. Entonces, le cambió la mente, le cambió la vida, le transformó a aquellas comunidades pobres. Y en alguna medida, Monseñor Romero nos cambió la visión del tema de los derechos humanos, por ejemplo, el tema de entender la justicia y de la función de la iglesia dentro de esas realidades. Entonces, hay esa conexión en esos dos elementos. Magnífico, así es, ¿verdad? Jesús al final lo que buscaba es ser testigo ante esa institucionalidad para que el pueblo conociera el verdadero Dios. Pues entonces lo mismo Romero, como usted lo dice claramente, él se plantea delante de las instituciones para ser testigo de lo que el Evangelio pide para estas instituciones, ¿verdad? Y su capacidad de ser fiel al misterio del Evangelio y a Jesucristo le hace ahora todavía ser testigo de eso. En un mundo como hoy, donde globalmente estamos volviendo a las dictaduras, y digo globalmente porque uno empieza a ver una cómo... tendencia. Exacto, una tendencia de gobierno últimamente, ¿verdad? No se puede nadie expresar, no puede decir nada nadie en contra de lo que está haciendo el gobernante. Y esto no solo en El Salvador, estamos viendo en Estados Unidos con Trump, lo estamos viendo en el sur, en Argentina, ¿verdad? Entonces, tendremos la capacidad de plantarnos como lo hizo Jesús, como lo hizo Romero, ¿verdad?, como una comunidad de testigos y decir: no, esa no es la manera no es esa la voluntad de Dios para el pueblo, que haya opresión, que haya de nuevo pobreza, ¿cuál es la manera entonces? Bueno, construir una sociedad equitativa. Hacia eso vamos, a construir el reino de Dios. Yo quiero ir cerrando con unas palabras que dijo el secretario general de la ONU cuando vino a visitar acá la tumba de Monseñor Romero. Él dijo estas palabras, a mí me llaman mucho la atención. Él dijo: rendimos homenaje a Monseñor Romero, quien fue asesinado en 1980 por negarse a guardar silencio ante la violencia, el abuso y la injusticia. Así que ojalá y nosotros también, que somos gente de fe, ¿verdad?, los que nos escuchan, pues podamos imitar ese modelo eclesial y pastoral. Totalmente interesante este episodio número 36. Y también totalmente necesario aquí en el podcast Faro Teológico, porque sin duda la figura de Monseñor Romero para la teología salvadoreña y para la teología mundial es una figura de gran relevancia, porque nos muestra la importancia que es siempre mantener nuestro corazón en la humanidad. En el ámbito de los derechos humanos nos ha dejado un legado increíblemente enorme, y también un ejemplo de innovación, un ejemplo de resiliencia y un ejemplo de humanidad.
Muchas gracias, maestros, por estas exposiciones tan interesantes acerca de Monseñor Romero. Desde Faro Teológico estamos pues totalmente honrados de tenerles aquí en la radio ULS y pues de que este proyecto vaya siempre encaminado. Recordamos a todas las personas que nos están escuchando que pueden seguir nutriéndose e iluminándose en el mundo de la tecnología a través de la serie de episodios de este podcast en el canal de YouTube de la Universidad Luterana Salvadoreña. También hacemos la atenta invitación, ¿verdad?, aquí a las personas que estén interesadas en profesionalizarse en la teología, de que existe en la Universidad Luterana Salvadoreña la licenciatura en teología con pensums renovado, con planes de estudio que responden a las actualidades sociales y que obviamente aquí no importa la designación de fe que usted profese, sino que lo importante es el conocimiento teológico que usted va a obtener en esta universidad. Así que está totalmente invitado, maestros. Bueno, agradecer el espacio, ¿verdad?, sobre reflexionar la figura de Romero y la teología que nosotros estamos desarrollando acá en el departamento y en la facultad, pues es precisamente una teología de esta perspectiva, ¿verdad?, de encarnación del Evangelio en la pastoral, de la contextualización del Evangelio, ¿verdad?, que fortalece las creencias, que fortalece y actualiza las doctrinas de las diferentes denominaciones, ¿verdad? Quien estudia teología acá, con las herramientas que le damos, podrá aportar a su iglesia desde su perspectiva doctrinal, ¿verdad? La idea es que independientemente de la denominación cristiana, sí, ¿verdad?, realmente seamos comunidades evangelizadoras de este modelo. Sí, realmente la teología que vemos en la Universidad Luterana es academicista, es técnica, y por lo tanto no viene desde una confesión de fe. Hemos estudiado acá a Monseñor Romero todo este mes, cerramos el ciclo hoy, pero así estudiamos otros personajes, ¿verdad?, que la historia han encarnado el Evangelio, ¿verdad?, Dietrich Bonhoeffer, Martín Lutero. La idea es de que nosotros entendamos que desde la academia, desde la teología, nos estamos formando para poder transformar la sociedad que nos ha tocado vivir. Así que gracias y una invitación a todos aquellos que estén interesados que nos puedan acompañar y estamos para servirles. Así es. Muchas gracias, maestros. Nos ha acompañado en este episodio número 36 el decano de la Facultad de Teología y Humanidades, el maestro Roque Regalado, y el maestro Omar Cuadrón, quien es el coordinador de la licenciatura en Teología de la Universidad Luterana Salvadoreña. También les ha saludado desde la radio ULS su servidor Rodrigo Valdés, y nos vemos en el próximo episodio, el episodio número 37 de su podcast del mundo de la teología, Faro Teológico. Muchas gracias.